Mirindo, vete poniendo la bata blanca que vamos a hablar de ciencia. ¿Qué quieres que saque? ¿Los matraces? ¿Vamos a hablar del problema de dos trenes que salen de dos ciudades lejanas y se quiere averiguar en qué punto se encuentran? ¿No has encontrado más tópicos? Claro que sí. ¿Vamos a hablar del número E? ¿Quizá de la fotosíntesis? ¿Los cuerpos celestes? Todo eso está muy bien, pero ¿sabías que hay muchas personas que aún piensan que la Tierra es plana o que el Sol gira alrededor de ella? Es cierto, y gran parte de ese problema es que a veces la ciencia no sabe conectar con el gran público. Universo Paralelo quiere acercar la ciencia a este tipo de personas. Por ejemplo, explicar qué significa la constante de Planck sin que tengan que ser expertos en matemáticas para entenderlo. La ciencia ha sido relegada de los círculos culturales a un universo paralelo, donde sobrevive y se desarrolla. Sin embargo, esta misma sociedad se nutre constantemente en su bienestar de ella, sin preguntarse ni comprender qué la hace progresar. Este programa pretende, por ello, abrir una pequeña ventana entre la cultura, la sociedad y la ciencia, con el fin de tratar de vislumbrar esta cercana a la vez que lejana galaxia científica. Universo Paralelo, una mirada al mundo desde la perspectiva científica. Bienvenidos a un universo paralelo muy especial, un universo paralelo que hoy hacemos en vivo y desde la preciosa ciudad de Málaga. Además, lo hacemos en lo que es el marco de las Jornadas de Podcasting 2016. Antes de comenzar con las presentaciones y comenzar con el tema, queríamos lo primero agradecer a los responsables de estas JPod aquí en Málaga por toda la magnífica organización y también por habernos invitado. Y vemos que aquí un clima bastante festivo. Nosotros aparecemos aquí proponiendo un espacio de reflexión donde queremos siempre proponer desde este universo paralelo mirar al mundo y a la sociedad desde una de las perspectivas de la cual podemos observar, es decir, no es la única, pero nosotros proponemos hacerlo desde la perspectiva del método científico. Desde nuestro punto de vista, creemos que es el punto de vista más real, quizá a veces no la que mejor se adapta o simplemente la que más nos convenga o nos gustaría, pero la realidad es la realidad. Y además quería agradecer muy especialmente a Laura Morrón, que ha empezado el programa, lo ha iniciado ella, porque ha tenido pues la gratitud total de participar con nosotros, bueno, conmigo. Gracias a ti, es un placer. Soy oyente del programa desde hace mucho tiempo y es un honor estar aquí. Claro, es que quien no nos conozca, este programa lo hacemos al 50% Ana Amo y yo. Ana Amo no ha podido venir, yo me sentía pues bastante desamparado, entonces he pedido a Laura que me acompañe para moderar este programa. Muy bien, pues nada. Pues bueno, primero empiezo por ti, presentándote, Laura. Laura Morrón es licenciada en Ciencias Físicas y divulgadora, una excelente divulgadora científica de profesión. Además de su blog, donde podemos leer Los Mundos de Brana, donde podemos leer muchos artículos y sorprendentes conferencias que están dedicadas ahí, también hace muchas otras colaboraciones y casi a lo mejor profesionalmente está... Es decir, trabajas profesionalmente en un proyecto muy bonito que a mí me gustaría parar aquí un par de minutitos y que nos cuentes qué es eso de Nextdoor Publishers, porque bueno, tiene muchísimo que ver con tu profesión de divulgación científica. Me gusta que me hagas esta pregunta. Sí, he venido a hablar de mis libros. Es una editorial científica, bueno, de divulgación científica, ¿vale? Que intenta pues tratar la ciencia desde un contexto pues más humanista, no tan seco, sino intentar pues teniendo en cuenta que somos personas, pues ponerlo un poco contextualizarlo. Y ahora vamos a sacar dos lanzamientos, este es el momento publicitario. Claro, ¿y cuáles son? Sí, que son Botánica Insólita, que es de José Ramón Alonso y Yolanda González, la ilustradora, y habla un poco pues, de todo historias, no solo de botánica, sino de la implicación de la botánica con las personas, con los animales. Son historias curiosas. Y también Las Mujeres de la Luna, que son las biografías de todas aquellas mujeres que tienen un cráter en la Luna dedicado a su nombre.
Ya está, cerramos momentos publicitarios. No, bueno, no es exactamente publicidad, esto es una cosa bastante interesante. Estamos hablando de divulgación científica y esto es justo divulgación científica desde otra perspectiva también. Siendo yo al menos los 2 libros que he podido leer vuestros, sois, a pesar que digas, estamos alejándonos un poco de la tradición divulgadora, seguís siendo súper, yo diría casi, bueno, honestos, ¿no? Con la divulgación científica no. y seguís siendo rigurosos. No, eso por supuesto. Es simplemente pues encontrar nuevas vías o nuevas maneras también de decirlo, ¿no? De ir, sí, a expresar la ciencia, acercarla a la gente, en realidad. Pues hablando un poco de Universo Paralelo, yo quería decir que hoy comenzamos la que va a ser nuestra 8ª temporada, creo. La verdad que no lo he sumado al principio. Creo que llevamos 7 años, sería la 8ª temporada. Tenemos una novedad que me gustaría mencionar, que antes ha habido una charla sobre Cuonda, que es una plataforma que está saliendo ahora para pues, intentar mover el mundo del podcasting más en Estados Unidos o en América. Y pues varios de los podcasts en español que estamos aquí en España han contactado con nosotros o hemos contactado con ellos y estamos ahí. Entonces quería pues recordaros que en este año, cada programa recordaremos que pertenecemos a esta comunidad, Cuonda, y que hay otros podcasts ahí geniales como, no sé, Catástrofe Ultravioleta o El Método, es decir, no solo ciencia, hay de muchas otras cosas. Pero bueno, en estos 7 años hemos ido indagando en diferentes teorías científicas, analizando a su vez muchas tecnologías que derivan de esos avances. Hoy queríamos hablar de un avance tecnológico, yo creo que inmenso, que por muy común o cotidiano que sea, cambió al ser humano o al homínido para siempre. Y podría arriesgar que quizás es el gran avance de la humanidad, ¿no? De a que nos ha hecho ser lo que somos, seamos bueno o malo, pero es lo que somos, y sin esta tecnología, entre comillas, no se podía comprender nada en la actualidad. Hoy queremos hablar del lenguaje. El lenguaje que en principio, yo al menos, hablo por mí, claro, para mí era la clase de lengua algo ya súper fijado, unas reglas todo exactas, y luego cuando empiezas a ver a personas que trabajan en lingüística ves que es un campo inmenso de investigación, ¿no? Tanto el origen como la evolución del lenguaje. Y para ello pues tenemos hoy la suerte de ver el lenguaje además desde 2 perspectivas diferentes. Tendremos un lingüista y un científico aquí, Francis Villatoro. Luego lo presentaremos. Claro, entonces vamos a empezar presentando a nuestro lingüista, perdón. Esto lo voy a tener que borrar luego en la edición. Son los nervios del directo. Presentar al lingüista con un fallo es como esto ya es un gran pecado. Entonces, bueno, vuelvo a empezar. Tenemos el placer de contar en este Centro de Cultura Malagueña llamado La Térmica con Antonio Manuel Ávila Muñoz, quien es doctor en Filología Hispánica y profesor titular de Lingüística General en la Universidad de Málaga. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, muchas gracias por haberme invitado a este evento tan fantástico. Tengo que empezar por ahí diciendo que estoy encantado de encontrarme en un ambiente tan agradable, tan festivo como tú has dicho, Óscar. Me ha parecido una acogida excelente. Y con los pocos apuntes que habéis dado al hacer la presentación del programa, pues yo, aunque estoy en franca minoría en la mesa, con 3 físicos y yo solo como lingüista... Yo me voy a poner de tu lado. Perfecto, voy a intentarlo muy bien. un poco. Pero quiero decir que con los pocos apuntes que se han dado ya hasta ahora, yo podría hacer el programa solo. Así que si queréis, me dejáis a mí y yo arranco esto y monólogo. No, pero que muchas gracias por haberme invitado y estoy encantado y dispuesto a aprender mucho durante este tiempo que estemos compartiendo este ratito en Málaga. Y como dice también una lingüista, que es Itziar Laka, siempre dice que el lenguaje es una de las bisagras entre humanidades y ciencias. Así que tenemos a la derecha al que va a representar a las ciencias, es informático, físico y doctor en matemáticas, es profesor titular y además investigador en la Universidad de Málaga y hace un papel, diría, extraordinario como divulgador, ¿vale? Tanto en calidad como en cantidad. Lo podéis encontrar en su blog, La Ciencia de la Mula Francis, pero bueno, también haces cosas en YouTube, ¿verdad? Y
aquí, ya que estamos en podcasting, en la radio lo podéis escuchar en La Rosa de los Vientos. Me podíais escuchar. Me podíais, bueno, pero se puede recuperar, es lo bueno que tiene, ¿no? Que están grabados. Pero no tendrá nada que ver con que te hayamos invitado nosotros. No, he estado 4 temporadas en La Rosa de los Vientos, en la sesión Eureka, pero este año han decidido introducir un par de novedades y hay una compañera que está reemplazándome y haciéndolo con un toque diferente al mío. No digo pero se puede recuperar, ¿no? Sí, pero los 4 años se pueden conseguir fácilmente conectándote a Onda Cero, La Rosa de los Vientos, encuentras los podcasts de... Y también participas de tanto en tanto, espero que no te hayas echado también, en la Fábrica de la Ciencia, ¿no? Sí, en la Fábrica de la Ciencia prácticamente aparezco una vez al mes. Una vez al mes hablamos de noticias que hayan aparecido en mi blog, etcétera, una horita con Jorge Onsulve y nos lo pasamos muy bien. Perfecto. Un programa genial, por otra parte. Sí. Pues tras las presentaciones no quería olvidar quien nos está ayudando técnicamente hoy, que es Frank Blanco, Íñigo Sendino y Manuel Montes, que están a los controles de este universo paralelo tan especial. Pues como te has propuesto tú, lanzado completamente, pues yo creo que vamos a aprovechar esa energía y vamos a empezar contigo realmente, porque antes de meternos un poco en lo que es el lenguaje, la investigación, ¿no?, del lenguaje, lo que es la ciencia de la lingüística, la pregunta puede ser un poco retórica, pero querríamos de alguna manera definir, ¿no?, qué es lenguaje y qué no es lenguaje. Ajá. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y magnífica para comenzar, creo, este punto de encuentro, ¿no? Yo tengo que afirmar que el ser humano está dotado de un arma poderosísima, un arma subversiva, un arma con la que se puede manejar el comportamiento propio y ajeno. Y aprovecho tus palabras también, Óscar, del principio, para decir que ese arma está basada en una tecnología neuronal, cognitiva, que al fin y al cabo lo que nos hace es ser lo que somos. Como tú bien has dicho, para bien o para mal, somos lo que somos porque tenemos lenguaje. En términos muy técnicos, se podría decir que el lenguaje es todo aquello que, desde el punto de vista de la comunicación, nos permite interaccionar con otras personas, ¿no? Claro, ahí esa definición es tan amplia y tan ambigua que no dice nada. El lenguaje, yo lo planteo para que, si queréis, empecemos por ahí, es lo que nos hace seres humanos, lo que nos... Sí, mejor. Sí, perdón. Lo que nos permite diferenciarnos del resto de especies animales. No digo que los animales, el resto de animales no tengan capacidad de comunicación, pero comparada con la que nosotros tenemos es desde luego muy limitada y solamente se puede hablar en sentido metafórico del lenguaje en los animales si se salvan esas distancias enormes. Pero que en cualquier caso, Óscar, creo que sí, que efectivamente el lenguaje es aquello que nos diferencia de cualquier otro ser vivo y que nos permite ser lo que somos para bien o para mal, basado en el poder de la comunicación, pero también basado en la capacidad cognitiva. No digo que el lenguaje sea el pensamiento, de hecho no lo es, pero el lenguaje, o mejor dicho, el pensamiento está apoyado en el lenguaje. No podríamos pensar si no tenemos lenguaje, no podríamos hablar si no tenemos pensamiento. Es algo que va de la mano. Nosotros hemos tenido varias veces un invitado que se llama Álvaro de Rúcula, y él aseguró un día en nuestro programa, que a mí me gustó porque viene a colación con lo que has dicho, que lo único que nos diferencia del mono es el lenguaje, la música y el preguntarnos el porqué de las cosas. En prácticamente todo lo demás seguimos siendo bastante primates. Es lógico, porque entre otras cosas el lenguaje y la música, por ejemplo, junto con otras artes, empiezan a aparecer en la evolución de nuestra especie cuando el ser humano, cuando el homínido es capaz de simbolizar. Es decir, el poder de simbolización en la evolución de nuestra especie está justo en la base del desarrollo lingüístico y también, por supuesto, en el desarrollo de otras artes, incluida la música. Así que comparto plenamente esa afirmación. Claro, es cuando comentas que los animales no tienen un lenguaje como el que estamos hablando,
viene un poco que ver con lo que has dicho de bueno, el referente, ¿no? O el concepto, el poder conceptualizar o poder hacer una abstracción. Que ellos, es verdad, las abejas se comunican por feromonas y tienen, se podría decir, un sistema de comunicación, como las hormigas, que hasta en Iciarlaca, en unas charlas que me pasó Laura para preparar este programa, comenta que hasta se ve que las abejas tienen dialectos, entre comillas, ¿no? De que tal y como se comunican por feromonas en Austria es diferente a cómo se comunican en el norte de Alemania. Así es. Pero la gran diferencia es esa abstracción, ¿no? Así es, esa simbolización. Esa es que simbolización, yo creo que perdón. la clave está en la simbolización. Esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder simbolizar y que al fin y al cabo lo que nos permite es crear de forma infinita a partir de nuestra capacidad lingüística. Somos infinitos porque tenemos lenguaje y ese lenguaje está basado en una capacidad de simbolización que no existe, por supuesto, en ninguna otra especie de seres vivos. Bueno, por cierto, me gustaría puntualizar un par de cositas, ¿no? La primera es una cosa muy curiosa que me contó un amigo que trabaja en telecomunicaciones estudiando los sonidos que producen las hormigas en los hormigueros en Australia. Parece ser que las hormigas no solo se comunican por feromonas, dejando señales que marcan el camino por el que han pasado, sino que también se comunican sonoramente. Producen como, no música, pero sí ciertos ritmos que marcan el estado de la colonia, del hormiguero, y eso hay gente que lo está trabajando, son infrasonidos, los humanos no podemos oírlos, y hay gente que lo está trabajando para entender bien esa comunicación entre hormigas, ¿no? Y por otro lado, el tema de un artículo que se ha publicado esta semana en la revista Nature, un artículo en el que se plantea el desarrollo de un sistema de redes neuronales, de redes de neuronas artificiales con acceso a memoria, en la que la red es entrenada para reconocer una serie de patrones, pero al mismo tiempo es entrenada para acceder a la memoria, para guardar en la memoria ciertas cosas, para leer de la memoria ciertas cosas, y se le ha pedido a la red neuronal que aprendiera a realizar razonamiento silogístico. Y el comportamiento de la red neuronal es similar a que la red estuviera entendiendo de manera simbólica esos razonamientos silogísticos que están en una base de datos, que está publicada por Internet y que se utilizan para estudiar ese tipo de comportamiento con humanos. Entonces, realmente quizás es posible que el razonamiento simbólico emerja de las redes neuronales, de la mente, en los animales que puedan tener algo parecido a una teoría de la mente. No sé qué opinarás como lingüista. No me cabe la menor duda. La simbolización, desde luego, desde mi punto de vista, está en la base de todo este desarrollo, no solo del ser humano, sino de otras posibles especies animales. Cuidado, no quiero que se me malinterprete, porque yo a veces en clase comento esto del lenguaje humano en comparación con los sistemas de comunicación animal y algún estudiante se siente algo aludido y me dice, pues yo puedo hablar con mi perro, yo puedo disertar. Cuidado, no, hay que distinguir, estamos hablando en términos realmente, yo creo, científicos, ¿no? Cuidado también porque he hecho mucho hincapié en la simbolización y no he hablado de la capacidad de categorización que tiene el ser humano con respecto a otras especies animales. Hay, aprovechando también una referencia que a mí me encanta del profesor Jesús Toussaint en la Universidad Autónoma de Barcelona, él decía, de hecho escribió en un libro precioso que se llama El lujo del lenguaje, escribió que una de las diferencias esenciales que existe, una de las características principales que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de categorización. Somos capaces de categorizar a través del lenguaje. De cualquier otra forma, el universo, el mundo, sería inasumible para el ser humano. No podríamos entendernos, no podríamos entender el mundo. Y a mí siempre se me viene la imagen de esa película tan preciosa en blanco y negro de Tarzán en Nueva York, cuando cogen a Tarzán de la selva y se lo llevan a Nueva York y el pobre se vuelve loco porque aquello no lo entiende, ¿no? No tiene la capacidad lingüística como para poder ordenar su mundo. Cuando nosotros le estamos dando a un ser humano, a un niño pequeñito, cuando le estamos dando el don de la comunicación, cuando le estamos enseñando a hablar de alguna manera, cuando nos estamos mostrando lingüísticamente para que él adquiera los conocimientos necesarios para poder poner en práctica todo ese saber innato que ya viene desde el nacimiento, lo que le estamos haciendo básicamente es darle cajas de categorización para que ordene el mundo, para que no se vuelva loco, para que pueda entenderse. Claro, eso lleva
una parte negativa, y es que la libertad, porque algunos estudiantes también se me vienen a la cabeza, me preguntan, profesor, pero eso es muy triste, porque entonces si usted me da a mí la caja, o el padre o mi madre me da la caja donde yo tengo que meter zapatos, y todo lo que, zapatos blancos, zapatos negros, zapatos de tacón, sin tacón, etcétera, y si yo quiero meter ahí una oreja, y yo le digo, hijo, pues me temo que no podrás meter ahí a una oreja, a no ser que te hagas poeta y entonces la oreja sean zapatos y a partir de ahí crees otro lenguaje paralelo al lenguaje que también sería muy interesante, pero es otra cosa, ¿no? Yo también tenía una pregunta en relación a lo que ha dicho un poco Francis, ¿no? Que ha hablado de estructuras neuronales que tienen relación con el lenguaje. También he leído algo sobre genética, que se ha visto en algunas familias de una tribu concretamente que tenían en el FOXP2, me parece que se llama, un tipo de gen que lo tenían mutado y presentaban unas dificultades importantes en relación al lenguaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay de estructura neuronal y qué hay de genética en lo que es el lenguaje? A ver, la ingeniería genética está aportando muchísima información a propósito de la construcción genética no asociada al lenguaje. Es cierto que ya hace muchísimo tiempo un lingüista, que yo creo que es el lingüista más importante del siglo XX, sentó las bases sobre el carácter innato del lenguaje. Me estoy refiriendo, como es lógico, a Noam Chomsky, ¿no? Él ya hablaba del carácter innato. Actualmente se considera que sí, que en efecto hay un gen lingüístico que está directamente relacionado con el lenguaje, se le llegó a llamar el gen del lenguaje, pero también se sabe, con los últimos avances en este campo, que no está únicamente relacionado con el lenguaje. Sí, eso he leído, que no es correcto el término esto de gen del lenguaje porque también afecta a muchas otras cosas, ¿no? Eso es, así es. Entonces, en esto del lenguaje y de la capacidad lingüística del ser humano hay un fuerte componente genético, sin duda, pero también hay un fuerte componente de muchas variables que influyen en nuestra capacidad lingüística, como por ejemplo, cosa que hasta ahora no hemos tratado pero que sigue siendo igual de importante, que la genética o la neurolingüística, y es por ejemplo el contexto social donde se desarrolla el lenguaje, ¿no? El contexto más próximo al ser humano, donde ese lenguaje, que es una potencia que nos viene dada de forma innata, se va a desarrollar y se va a eclosionar de alguna manera. En este sentido también hay mucho paralelismo con respecto a la filosofía, ¿no? Aristóteles hablaba de la potencialidad que existe en todos nosotros y que eclosiona o no eclosiona en función de si se desarrolla o no. En el lenguaje ocurre eso. Todos tenemos esa capacidad innata, pero que tenemos que desarrollar. De cualquier otra forma no podríamos comunicarnos de una manera tan eficiente como, por ejemplo, estamos haciendo en este momento. Y yéndonos unos miles de años atrás, yendo a eso que podríamos llamar el Big Bang del lenguaje, ¿no? El origen del lenguaje, cuando fue el principio, tú antes has comentado que no podemos tener pensamiento sin lenguaje. La pregunta es un poco quizás lo del huevo o la gallina, pero realmente cuando los seres humanos hay registros de que ya tenían lenguaje, en aquella época, en paralelo, un poco antes, ya se veían litografías, ya se veía ese pensamiento simbólico. Claro. ¿No? Entonces, el lenguaje fue también un poco dar una respuesta a esa necesidad. Sí, cuando has dicho lo de las cajas, ¿no? Lo de las cajas, pues sí, hoy por hoy que tenemos un lenguaje muy avanzado, puedes decir, oye, pues qué pena que tenga que meter en las cajas de zapatos, no pueda meter una oreja, pero es que en aquel momento les dimos las cajas. Bueno, no nosotros, sino esa tecnología de lenguajes les dio las cajas para poder decir, oye, lo que tú piensas lo puedes organizar. Sí, pero Óscar, yo quizá ahora me voy a desviar un poco de este argumento tan interesante que tú propones, pero en cierto modo tienes razón. Una cosa es el lenguaje, otra cosa son las lenguas, cuidado. Hay lenguas que permiten meter orejas en cajas de zapatos. Es decir, el lenguaje es una capacidad innata del ser humano y esa capacidad innata se manifiesta, se pone en evidencia a partir de las distintas lenguas que los seres humanos manejamos. Entonces, en español posiblemente, de hecho, no podemos meter una oreja en una caja de zapatos. Pero hay otras lenguas donde ¿por qué no es posible meter una oreja en una caja de zapatos? Cuidado. Entonces, que eso tampoco es un universal lingüístico, no es un valor universal. Lo que es universal es el poder de la categorización. Ahora, como se categorice, ya es diferente en función de la lengua que se utilice. Por tanto, eso es una cuestión que me parece también muy interesante desde el punto de vista, por lo menos, lingüístico, ¿no?
Sí, hay que recordar la gran plasticidad del cerebro. Entonces, con el aprendizaje se aprenden ciertas categorías en las que tú vas definiendo. En los países nórdicos, por ejemplo, tienen muchas palabras para distinguir diferentes tipos de nieve, que para nosotros son blancas, pero para ellos son diferentes graduaciones de blanco. Hay tribus primitivas que solo tienen las categorías 1, 2 y muchos. No entienden el concepto 5. Para ellos ese 5 no, es muchos. Hay mucha variabilidad en las lenguas y en cómo, gracias a la lengua, se conceptúa, se entiende, se categoriza el mundo en diferentes lugares del mundo, en diferentes tribus. Así es. A propósito, perdón, Francis, me gustaría hacer un breve inciso, y es que esta cuestión que tú has comentado sobre la capacidad que tienen determinadas culturas que conviven en ámbitos muy fríos, donde hay mucha nieve, etcétera, de nombrar a los distintos tipos de nieve, de blanco, etcétera, en cierto modo es un mito que se ha extendido mucho y no tiene tanta validez, y sin embargo, tenemos un ejemplo muy cercano, muy próximo, que no se suele citar en absoluto, pero que yo creo que es tan impactante como ese que tú has citado, y que digo no tiene demasiada consistencia. No entro ahora a juzgar por qué. Y es en la lengua gallega. En la lengua gallega, donde se está tan acostumbrado a la lluvia, no tanto a la nieve, tienen más de 50 palabras para denominar a los distintos tipos de lluvia. Tú y yo, que somos de Málaga, pues si nos quitan el llover a cántaro, chispear prácticamente, sí, ¿no? chirimiri. Pues, o chirimiri, pues ya está. No necesitáis más. A un gallego sí necesita muchas más palabras para categorizar esa realidad con la que convive a diario, ¿no? Sí, cierto. Y en ese punto clave es eso, la conexión genética, lenguaje, está moldeada, modulada por la plasticidad del cerebro. Es decir, hay unos estudios neurocientíficos que han permitido, por ejemplo, mover la habilidad del lenguaje de un hemisferio al otro, con objeto de operar, por ejemplo, un cáncer que afectaba, de hecho, en estudios neurocientíficos lo publicó Antonio Aberrón, sí. En Next publicó unos estudios en los que, no recuerdo el científico español que los logró, sí, que era increíble, ¿no? Porque tenía como daños en una parte y claro. Entonces lograba... O sea, tú, para poder operar un tumor en cierta región que afecta a funciones importantes de tu vida, los médicos, los cirujanos se ven obligados a cortarte solo un trozo del tumor. Y, por ejemplo, habéis visto siempre el famoso vídeo del que van operando la cabeza, están operando el cerebro, el encéfalo, y está tocando, yo qué sé, una trompeta, porque es trompetista. Y no le podemos tocar la parte de que pierda ser trompetista, pues le quitaríamos parte de su vida. Entonces le vamos cortando el tumor y vamos viendo que él sigue tocando la trompeta o que sigue hablando una cierta lengua. Y entonces cuando vemos que ya deja, que empieza a tener problemas, ahí dejamos de cortar el tumor. Entonces una posibilidad para evitar eso, de limitar el corte que haces de lo que eliminas de tumor, es transferir esa función a otra parte del cerebro. Sí, sí. Con campos magnéticos y con entrenamiento la transfieres a otra región del cerebro, operas el tumor y no pierde esa funcionalidad. Y eso se puede hacer con la lengua. También de las distintas zonas del cerebro implicadas en el proceso del lenguaje, hay también algunos autores que afirman que esas zonas del cerebro se activan de forma diferente en hombres y mujeres. Es decir, de alguna manera, las necesidades comunicativas de hombres y mujeres son distintas, eso parece que es una cosa bastante clara, pero también es verdad que las zonas del cerebro se activan de forma distinta cuando una mujer se comunica y cuando un hombre se comunica. De forma que parece, bueno, eso está también demostrado, que el hemisferio izquierdo del cerebro se activa de forma muy potente en los dos casos, por los dos sexos, pero la zona derecha se activa de forma mucho más pronunciada en la mujer que en el hombre, cuando se comunica. Y eso de alguna manera tiene también una explicación que podría de alguna manera llevarnos a definir todavía mejor lo que es el lenguaje. Es decir, sí que es cierto que la parte derecha del cerebro está más orientada hacia cuestiones relacionadas con la gestualidad, la manualidad, etc. Normalmente, esa necesidad de comunicación mayor en la mujer que en el hombre se manifiesta también a través del lenguaje no verbal. Me decía Óscar al principio, ¿qué es el lenguaje? Yo di una definición muy vaga, pero sabía que íbamos a llegar a este punto y por eso no quise insistir en ese momento. El lenguaje no verbal también tiene mucha importancia en el proceso de comunicación y, por tanto, también tiene que tener una zona de discusión siempre que se aborde el tema del lenguaje. No quiere decir que el hombre no se comunique gestualmente, quiere decir solo que, bueno, cuidado, y ya que hemos hablado de la evolución lingüística, el origen del lenguaje
está en el gesto. Es decir, antes de que el australopiteco ni siquiera soñase con poder hablar, evidentemente eso ocurrió muchísimo después, el australopiteco ya liberó las patitas de adelante y empezó, entre otras cosas, a gestualizar. Y ahí está el origen del lenguaje realmente. Es decir, en un ser que no tenía lenguaje, pero que empezó a, de alguna manera, plantar la semilla del lenguaje a partir de la gestualización. Eso ha llegado a nuestros días, de alguna manera, encapsulado en nuestro cerebro y tenemos la posibilidad de gestualizar y de apoyar nuestro componente no verbal en el componente verbal. Téngase en cuenta también, y ya por dar un dato que quizás sea, desde luego, muy contundente e interesante, cuando una persona se comunica, lo que transmite de forma verbal solo supone aproximadamente un 40% de la información que está transmitiendo. El resto de la información se transmite de manera no verbal. Eso nos lleva al premio. Seguro que un 20% te lo quedas tú. En claro, muchos de los casos. El 20%. O más, digo que es muy difícil comunicar todo realmente. Efectivamente, y bueno, cuidado. Cuando una persona se está comunicando, puede controlar solo una parte muy pequeña de todo aquello que está comunicando. Es decir, yo ahora mismo, seguramente las personas que me están viendo se están dando cuenta de que están sacando información sobre mí que yo soy incapaz de controlar, porque yo solo puedo controlar un apartado muy reducido de la información que transmito. Y toda esa otra información que no es controlable es lo que realmente está diciendo muchas cosas sobre mí que yo no soy capaz de... Sí, no, quería comentar el tema del famoso premio Nobel Konrad Lorenz, que estudió animales. ¿No os acordáis que era un biólogo que vivía rodeado, un naturalista que vivía rodeado de animales en una casa, que escribió varios libros muy interesantes y comentaba, por ejemplo, que las ocas, cuando llegaba alguien a la casa, reconocían si esa persona venía en buena actitud o venía en mala actitud y lo reconocían incluso mejor que un perro. Sus perros reconocían peor que una persona iba con buenas intenciones o malas intenciones que la oca, ¿no? Las ocas se fijaban en una serie de gestos y, claro, él decía, los animales se fijan en la comunicación gestual mucho más que nosotros, porque dependemos demasiado de lo verbal, confiamos demasiado en lo verbal y desconfiamos de la parte gestual y es una comunicación mucho más instintiva en los humanos y por lo tanto la tenemos menos focalizada en nuestra conciencia. Pero la comunicación no verbal es clave en muchos animales. Bueno, algo que puede resultar interesante y que siempre comento cuando se tratan estos temas y es una sugerencia que le hago a todas las personas que quieran mentir. Si usted quiere mentir, hágalo paseando. Sobre todo para no enfrentarse cara a cara con la persona a la que le está mintiendo, ¿no? Paseando a lo mejor la gestualización que te delata muchas veces, no hay muchos estudios a propósito de esto, muchas señales que te delatan en el momento en que estás mintiendo. Si usted quiere mentirle a alguien, hágalo caminando, propóngale darse un paseo y así quizás pase más inadvertida su mentira. Claro, eso cuando, si te preguntan, ¿no? Cariño, quiero saber, vamos a darnos un paseo. Vamos a dar un paseo. Bueno, acordaros que Niels Bohr, cuando hablaba con la gente, le encantaba pasear. Invitaba a la mujer a hacer una serie de físicos jóvenes, cuando querían discutir cosas importantes se ponían a pasear y hablaban paseando. Sobre la cantidad de información se me viene ahora a la cabeza otro dato que leí no hace mucho a propósito de, que claro, tiene que ver con todos estos asuntos cerebrales, de plasticidad, etcétera, ¿no? De cómo estamos cambiando, cómo el ser humano está cambiando a través del lenguaje, porque es cierto que la evolución continúa, eso no está parado. Hay un dato que quería comentar también, a ver qué os parece, qué os sugiere, y es que un ser humano actual en el siglo XXI, en el año 2016, recibe en un día de su vida, toda la información que una persona en el Renacimiento recibía en toda su vida. Es decir, eso tiene que afectar de alguna manera a nuestro modo de comportarnos, a nuestra evolución. Estoy hablando de un día, toda la información que el hombre del Renacimiento recibía en toda su vida. Es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Bueno, muy serias, no sé si seria, pero por lo menos es muy importante. Sí, completamente serio. Con eso quieres decir también que el hombre renacentista lo tenía un poco más fácil, ¿no? En el ser renacentista. A lo mejor es posible, ¿no? En saber un poco de muchas cosas, porque ahora estamos muy especializados. A mí me gustaría hacer una pequeña pausa musical e intentamos cambiar un poco el tercio. Estás escuchando Universo Paralelo.
desaparecido Francis, pero por aquí viene en camino, porque queríamos... bueno, queremos recordar que estamos aquí en la Térmica, que nos esté oyendo, luego posteriormente también en los podcasts que vamos a hacer, en las JPod Málaga de 2016, pues hablando de lenguaje. Y hemos hablado pues bastante del origen, hemos hablado también un poco de esta evolución, ¿no? Porque hemos dado como muchos saltos desde el origen del gestual a el presente o a los tipos de lenguaje. Ahí se nos queda como un salto, ¿no? De que ahí Darwin, lo que es la modulación, tendría mucho que ver, tanto genéticamente como con las palabras. Yo no quería terminar el programa porque nos quedan 15 minutos, si acaso volvemos a Darwin posteriormente, es presentar otro tipo de lenguaje que a los físicos, pues en la carrera, a algunos nos ha maravillado, a otros nos ha hecho la vida bastante complicada, porque es un lenguaje que me gustaría tu opinión primero, hablando de las matemáticas, Antonio, de si realmente se puede llamar en lo que tú has considerado un lenguaje. Nosotros, los físicos, en muchos casos, tanto Albert Einstein, Galileo, dijo que la naturaleza hablaba en lenguaje matemático. Entonces, a ti esa sugerencia, es decir, ¿qué te sugiere esa afirmación? A ver, pues prácticamente me sugiere lo mismo que cuando hemos estado hablando de lenguajes animales y lenguaje humano, ¿no? Si hablamos del lenguaje natural frente a lenguajes artificiales, me parece magnífica la denominación de lenguaje para el lenguaje matemático. Ahora, si volvemos otra vez a algunos argumentos que aquí se han tratado, como la creatividad, la categorización, la simbolización, etcétera, del lenguaje natural frente a otros tipos de lenguaje, entre los que se incluye el matemático, desde luego, entonces tendríamos que matizar bastante eso del lenguaje para el lenguaje matemático, aun siéndolo. El lenguaje natural, por ejemplo, tiene también muchas estructuras que recuerdan al lenguaje matemático. Es decir, por ejemplo, como estructura que es, tanto uno como otro, estoy pensando ahora en cualquier nivel de análisis lingüístico, pero en el nivel fonético-fonológico, en el momento en que se altera un componente, un fonema, por ejemplo, la estructura varía completamente. Imagino que, ya no soy experto en absoluto y seguro que vosotros podéis aportar mucho más. El lenguaje matemático también funciona de esa manera, ¿no? Con esa susceptibilidad a la hora de modificar componentes y que la estructura se venga abajo o se modifique. No lo sé. Sí, el lenguaje matemático y el lenguaje natural comparten ciertas cosas, entre otras razones porque los humanos hemos creado el lenguaje matemático, ¿no? Una de las cosas que los que no son matemáticos ignoran muchas veces del lenguaje de la matemática es algo que, por ejemplo, vemos cuando vemos una partida de ajedrez. El que no sabe ajedrez y no tiene un cierto nivel de ajedrez, cuando ve una partida de ajedrez escrita en símbolos, no entiende, ve una serie de símbolos y se queda... Ahora, te metes en los comentarios de alguien y te dicen, no, ¿ves aquí que ha hecho esto pero no ha hecho lo otro? ¡Ay, qué idea más buena! Eso ocurre muchas veces en el lenguaje matemático. El lenguaje matemático es un lenguaje formal, bien definido, con unas reglas bien definidas, pero en un lenguaje hecho por humanos y en el que la sorpresa, la intuición, el arte, las sensaciones positivas o negativas sobre lo que se está haciendo se transmiten exactamente igual que en el lenguaje natural. El lenguaje matemático es más parecido a la poesía que a la prosa. Requiere un dominio, por supuesto, de una serie de definiciones que a veces son muy abstractas, ¿no? Es cuando un poeta te habla de lo verde y se refiere a la vida, y pues como tú no lo sepas, que cuando habla de verde se refiere a la vida, pues no lo entiendes. En matemáticas es lo mismo, cuando te hablo yo de espacios fibrados, si tú no sabes en rigor lo que es un espacio fibrado, no te enteras de nada. Pero es un lenguaje que te permite expresar cosas tan bellas como el lenguaje natural. Lo que pasa es que, por supuesto, es un lenguaje formal completamente y muy bien controlado. Fíjate, Francis, que has dicho una cosa que me parece maravillosa y que me gustaría rescatar para, de alguna manera, diferenciar de una manera clarísima lo que es el lenguaje matemático de lo que es el lenguaje humano. Has dicho varias veces, además, durante tu intervención última, que el ser humano ha creado al lenguaje matemático. El lenguaje ha creado al ser humano, el lenguaje natural. ¿Te das cuenta? Yo creo que ahí está la verdadera diferencia entre uno y otro. Uno es un sistema artificial y no natural al ser humano. El ser humano ha inventado el lenguaje matemático y, de alguna manera, el lenguaje natural ha inventado al ser humano. Es la diferencia entre en ese sentido, me gustaría recomendar a todos los oyentes el nuevo Discours Show de Churcho Mariño, Códigos Sapiens, en el que plantea lingua mens lingua, plantea eso, que el lenguaje es lo que nos hace realmente humanos. El lenguaje es lo que ha hecho que seamos humanos.
Una de las intenciones por las cuales yo quería hablar de esta matemática dentro de un lenguaje también es porque yo creo que el lenguaje es generador de realidad, ¿no? El lenguaje natural, ¿no? Genera un poco la realidad de manera, si te expresas de una manera o te expresas de otra, si eres más estricto, generas también una realidad diferente tanto en tu entorno como contigo mismo, ¿no? De manera de comprender las cosas. El matemático o el lenguaje de programación, que son unos y ceros, ¿no? Un código binario, por ejemplo, realmente, a pesar de no tener un referente concreto, si yo digo árbol, todos al momento pensamos en un árbol que tiene un referente concreto, las matemáticas no tienen referentes concretos, pero sin embargo están creando un mundo que está de alguna manera introduciéndose en nuestro mundo natural, que es el lenguaje de la realidad virtual, ¿no? Que se hace por programación. Entonces, por eso, ¿hasta qué punto a mí siempre me ha interesado cómo podemos de alguna manera hablar de ese código sin un referente exacto que está generando unos referentes con una grandísima exactitud, que es la realidad virtual cada vez más? Sí, te refieres básicamente a los interfaces hombre-máquina en los que realmente no se verbalizan, no se gestualizan esos temas, sino que se accede directamente con sensores neuronales al cerebro. La posibilidad de tener implantes en el cerebro o cascos que te permitan tanto recibir como enviar información al cerebro y controlar tu movimiento en un entorno, ¿no? En ese sentido, no hay un lenguaje, sino que hay un entrenamiento. Se entrena a un ordenador para que identifique ciertas señales como ciertos comportamientos, ciertos elementos lingüísticos, y sobre esa identificación de señales permite al usuario, al humano, aprender a moverse en un entorno virtual sin necesidad de verbalizar yo quiero ir hacia adelante, quiero ir hacia atrás, o tocar un mando hacia adelante, o tocar un mando hacia atrás, sino solamente con pensar lo que quieres hacer, automáticamente en ese espacio virtual se recrea. Eso es un tema que se está trabajando mucho y que seguramente acabará ocurriendo. Es decir, probablemente en este siglo XXI acabaremos teniendo interfaces hombre-máquina estrictamente no invasivos, un casco que te pongas y que permita entender al menos todo lo que es el neocórtex y tu plasticidad neuronal, tu plasticidad te permitirá adaptarte, y funciones básicas que tú haces con el encéfalo, que haces con la parte interior con el cerebelo, con partes interiores del encéfalo, las podrás expander hacia el exterior, hacia el neocórtex, y ahí poder controlar este tipo de máquinas, ¿no? Pero para comprender esa realidad virtual necesitaremos otra vez el lenguaje natural para utilizar esas cajas, ¿no? Me atrevo a intervenir en un tema de que ya me pilla un poco más desde lejos, pero yo creo que esa interacción hombre-máquina de la que habla Francis y que está basada posiblemente en una especie de futurible no muy lejano, pero que va a llegar pronto, ya es una realidad a partir del lenguaje natural. Es decir, estoy pensando ahora en la domótica, por ejemplo, donde tú, por ejemplo, a través del lenguaje natural, la máquina es capaz de entenderte. Ya no se trata de una cuestión de lenguajes artificiales, sino que tú le dices, tú llamas por teléfono a tu casa donde no hay nadie y le dices al horno que se encienda a 220 grados porque cuando llegue quieres meter el pollo o al microondas porque quiere que haga no sé cuánto, ¿no? Entonces, esa interacción hombre-máquina, tan interesantísima, por supuesto, está ya de alguna manera funcionando y es una realidad hoy día. Por ejemplo, en el área de lingüística general de nuestra universidad, aquí en Málaga, tuvimos un proyecto de investigación donde ya no era solo una investigación a partir del reconocimiento del habla, sino del reconocimiento de las variedades lingüísticas. Es decir, no se tenía que decirle a la máquina, por ejemplo, cuando se llama a una centralita, a una operadora, donde es una máquina la que te atiende, y si le hablas un poco en una variedad lingüística no neutra, no especialmente neutra, la máquina pues no te entiende, ¿no? En esto se ha avanzado también mucho. Como digo, en el área de lingüística general estuvimos en un proyecto de investigación con IBM precisamente en aquella época, donde se incluían variedades lingüísticas de forma que cualquier persona que llamase de cualquier lugar, eso sí, de España, con cualquier variedad de español de Andalucía, de variedad, etcétera, la máquina pudiese reconocerlo. Es decir, que le daba igual en ese sentido, fue un trabajo fonético, fonológico, acústico, etcétera, que tú le dijeses a la máquina, pues por ejemplo, tráeme, quiero que me diga el extracto de mi cuenta. Le podías decir eso, o también le podías decir, quiero que me diga el extracto de mi cuenta. Extracto, extracto, da igual.
la variedad lingüística era reconocible por la máquina. Es decir, que se está trabajando también mucho en esa comunicación hombre-máquina a partir del lenguaje natural y de las variedades lingüísticas asociadas al lenguaje natural. Pero para mí lo que también me sorprende, ¿no?, que las máquinas, en la interacción que hacen, todo es aprendido. Es decir, ellas van asimilando información. En cambio, nosotros, los seres humanos, estábamos comentando que tenemos una parte innata. Creativa, ¿no? infinita. Y además creativa. Vuelvo otra vez a Noam Chomsky, a la creatividad infinita del ser humano, mientras que las máquinas efectivamente funcionan a partir de la acumulación de datos. Acumulación de datos que muchas veces parece infinita, pero no lo es. Es decir, los procedimientos tecnológicos actuales, las máquinas actuales permiten almacenar información multitudinaria, ¿no?, en el sentido de muchas palabras que están todas ahí mezcladas, etcétera. Pero siempre hay una base de datos de por medio. Nuestro sistema de comunicación natural no es exactamente una base de datos. Tiene una complejidad muchísimo más... Tiene una complejidad muchísimo más avanzada en ese sentido. En ese sentido hay que recordar que la componente innata es pequeña, ¿eh? O sea, siempre hay que tener en cuenta que la componente de aprendizaje es clave. Entonces, en la comunicación hombre-máquina le tenemos que enseñar a la máquina las categorías que nosotros hemos aprendido de pequeños. Todos esos años de aprendizaje que hemos tenido de pequeño, en el que hemos categorizado el mundo, a la máquina hay que decírselo. O al menos en el trozo de mundo que queremos que la máquina entienda, ¿no? Yo recuerdo, no sé qué tribu es, una tribu australiana o así, que cada vez que hablan dicen en qué dirección está el norte, el sur, están siempre colocando en todas las frases la posición en la que están colocados, ¿no? Y tienen como que... Si no recuerdo mal, es la lengua Yirbal la que utiliza ese sistema de geolocalización. De geolocalización. Una cosa que si tú no aprendes de pequeño, tú eres incapaz de hacerlo. Ahora, si tú quieres que una máquina, un ordenador, entienda a esas personas, tendrás que enseñarle ese tipo de categorías. ¿No? O sea que a las máquinas está todo como mucho más categorizado, tenemos que enseñarles porque las máquinas no pasan por la enseñanza que nosotros hemos tenido. Había una teoría lingüística antigua, ya no actual, por supuesto, que se basaba precisamente un poco en el aprendizaje que las máquinas tienen actualmente, ¿no? Se decía un poco, simplificándolo también otra vez todo mucho, ¿no?, pero como ya se nos acaba también el tiempo, que el ser humano era una especie de saco de palabras con piernas, ¿no?, que el niño pequeño lo que iba es acumulando información de sus padres y cuando la situación lo requería, buscaba ahí en ese saco y obtenía lo que antes había oído y que le parecía que podía adecuarse a esa situación comunicativa. Hoy día eso está, por supuesto, muy superado y efectivamente hay un componente muchísimo más complejo que esa. Pero las máquinas parece que sí, que son una especie de sacos de palabras, ¿no?, donde se le introducen algunos parámetros y son capaces de hacer cosas. Un tema que nos hemos dejado un poco en el aire es el tema de las matemáticas y la realidad física. Yo claro, me gustaría solo mencionar... Sí, vamos a dar un apunte porque a mí me parece nos hemos quedado 4 o 5 temas fantásticos. Bueno, es que los guiones del universo paralelo, Laura acaba de ver que se componen en escribir lo máximo para luego decir lo mínimo. Pero sí, vamos a hacer una referencia a eso, porque la realidad pragmática de la matemática, ¿no? Sí, fijaros una cosa muy importante que tenemos los físicos del siglo XX, que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es algo tan poco intuitivo que uno de los grandes expertos, John Bell, escribió un libro que se llamaba Lo decible y lo no decible en mecánica cuántica. Es decir, hay cosas... Yo puedo hablar con un lenguaje clásico, basado en referencias a lo clásico, sobre los fenómenos cuánticos y equivocarme completamente. Hay experimentos que yo puedo poner al observador, al experimentador, como un objeto consciente y que tiene un tiempo, y hablo de retrocasualidad. En el futuro el experimentador hace algo que provoca que el sistema en el pasado cambiara. Pero eso solo son palabras. Cuando ponemos un observador consciente, cuando yo hablo de sistemas físicos completamente inanimados, sin ningún tipo de conciencia, no pasa nada. Esto es que el tiempo no es relevante. Entonces, claro, es que es uno de los grandes problemas de la mecánica cuántica y por eso a veces se utiliza, desgraciadamente, se utiliza mal, ¿no?, en otros foros, porque la traducción que intentamos hacer de la mecánica cuántica para poder explicarla, se pierden muchísimas cosas por el camino y muchas veces perdemos el significado. Como lo que estás diciendo, que parece que podemos actuar sobre el pasado, pero no es cierto, porque en las ecuaciones, leyendo esas ecuaciones parece que es así, pero luego realmente la mecánica cuántica es que el tiempo ese no es una variable, con lo cual no estás tocando el pasado. Exactamente, es decir, tenemos un lenguaje matemático que describe los sistemas cuánticos, la realidad, que es un lenguaje bien definido, pero que describe algo que está tan alejado de nuestra realidad cotidiana que el lenguaje de la realidad cotidiana no funciona.
y tenemos un lenguaje. ¿Eso significa que la naturaleza de por sí tiene un lenguaje matemático? Puede que sí, puede que no. Pero lo que nosotros los humanos hemos construido es un lenguaje matemático para describir esa realidad, y ese lenguaje resulta que es tan alejado a lo cotidiano que verbalizar con palabras del lenguaje cotidiano ese tipo de física lleva siempre a sinsentidos y a malas interpretaciones. Yo creo... tenemos una pregunta. ¿Tenemos tiempo, Fran? Vale, perfecto. Pero estás diciendo un minuto. Pensaba que ibas a hacer una pregunta. Sí, que estabas acabando con el programa. Muy bien, ok. Vale, pues entonces yo creo que aquí podemos decir, continuará, porque es que se han quedado muchísimas cosas. Lo que estás diciendo es súper interesante. Me encantaría una réplica a eso de nuestra lingüística. Yo ya me temía que tenía muchas cosas que decir y que no iba a dar tiempo a hablarlo todo. Ya lo dije al principio. Esto tenemos que ver cómo lo podemos hacer por teléfono, pero tendremos que... Yo creo que aquí hemos abierto una posibilidad. Hemos abierto un tema que va a ser una pena no cerrarlo, ¿no? Tanto como la evolución, ¿no? De cómo del origen a lo de ahora, y cómo realmente, en lo que has dicho, a mí siempre me surge la pregunta de las matemáticas, ¿están ahí para ser descubiertas por nosotros o nosotros las hemos generado? Porque luego coincide muchísimo, pero hay errores. Entonces, para que no nos vengamos tan arriba, Francis, no te digo tú, pero los físicos, es muy bueno tener a alguien que nos diga, oye, chicos, que ha sido un poco el papel, cuando en esta segunda parte del programa, el papel del lingüista, diciendo, bueno, tampoco es exactamente así, no puede ser. Entonces, desgraciadamente nos hemos quedado sin más tiempo. Ha sido un placer. Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como dije al principio, a vosotros por invitarme. Me ha pasado muy bien. Francis, muchísimas gracias también a ti. Un placer, y si queréis contar conmigo en otra ocasión, ya sabéis. Genial, pues lo haremos. Y Laura, muchísimas gracias por esta ayuda también de temas. Y también, bueno, gracias, me ha ayudado una joven lingüista, se llamaba Francesca, pues le quería dar las gracias también desde aquí, porque yo quedaba con ella para decir, oye, ¿todo esto que estoy preguntando es una locura o es verdad dentro del curso? Y me decía, sí, es verdad, pero es una locura. Así que, bueno, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, muchísimas gracias a Radio Podcast Castellano, que habéis estado aquí todos, y muchísimas gracias por invitarnos aquí a Málaga. Un beso.